Volvemos con Macondo y nos vamos de Uruguay y vamos a subir un poquito en el mapa hasta llegar a las maravillosas tierras de Colombia. País extraordinario, si lo hay, país difícil, si lo hay, donde, entre otras cosas, está por cumplir 2 años el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Cómo pasa el tiempo. Yo recuerdo que cuando empezamos Macondo era más o menos en esa fecha. De hecho, hace 2 años era la campaña como tal. Y vamos a hablar de lo que ha sido la denuncia que ha hecho el presidente Gustavo Petro acerca de el desarrollo de un intento de golpe de Estado, golpe blando en su contra. No es la primera vez que hay una denuncia de esta naturaleza, es decir, que viene alertando Petro acerca de que hay factores de poder que están trabajando, conspirando, operando, no solamente para impedir que haga las reformas, uno diría reformas antineoliberales, para desmontar el modelo heredado, sino también denuncias de que hay sectores que quieren acortar su tiempo democráticamente electo para que sea presidente. Yo le preguntaba a una compañera que está en Colombia, che, ¿cómo ves esto del golpe? Y me decía esta siguiente respuesta que me parecía bastante gráfica. Me decía, es mejor en Colombia pasar de paranoico que de ingenuo. Y me parecía cierto, porque si algo uno no puede hacer en Colombia es subestimar la capacidad, la violencia y la voluntad de mantener el statu quo por parte de las fuerzas de la derecha, el uribismo, así conocido, y sus aliados. Pero para conversar del tema está con nosotros el escritor colombiano Iván Olano, que quisiera, bueno, primero darle las gracias por estar acá y preguntarle si pudiera explicar en qué consiste esta denuncia que hace Petro, qué elementos de crisis, emergencia hay en lo que dice, qué elementos de señal acerca de lo que podría estar por venir, qué nivel de ejercicio de pedagogía política hay en esto. Bueno, todas esas preguntas juntas para entender por qué el presidente de Colombia está diciendo que hay un intento de golpe en su contra. Buenas noches, Iván, bienvenido a Macondo. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Y estoy de acuerdo, Marcos. O sea, fundamentalmente la denuncia siempre ha estado ahí porque la posibilidad siempre ha estado ahí. Y sí es importante que no perdamos de vista la historia de violencia colombiana y la excepcionalidad de este nuevo gobierno en el que, bueno, todas estas fuerzas oligárquicas están haciendo todo lo posible, permanentemente explorando a ver qué está sucediendo. Explico brevemente qué es lo último y es esta ponencia de dos magistrados del Consejo Nacional Electoral en el que plantean una serie de violaciones por parte de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro y Francia Márquez de unas normas establecidas, una violación de topes, supuestamente una violación de topes de los aportes, una omisión de pagos pensando en los testigos electorales y una financiación irregular por parte de dos sindicatos. Claro, el proceso es complicado porque a partir de ahí, según la ley colombiana, ahorita el 21 de abril hubo una inmensa marcha por parte de la oposición en la que todos salían, llamamos ahorita la marcha de los ataúdes, ¿no? Porque además tenían el gusto tan propiamente colombiano de salir con ataúdes cargados, hablando abiertamente de un magnicidio contra Gustavo Petro. Esto es un tópico latinoamericano que todos conocemos de sobra. Y mencionaban el artículo 109 de la Constitución, que plantea que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobado, será sancionado con la pérdida de la investidura o del cargo. Y entonces están aferrando a esa idea y bueno, y aparece la posibilidad de que después de esta ponencia avance un proceso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, luego una aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes y luego pues un juicio político de Gustavo Petro en el Senado con su eventual destitución. Ese escenario es muy lejano y muy complicado en Colombia. Ahora bien, la amenaza de golpe de Estado siempre está ahí, tenemos que tomarla muy en serio. Hay, yo diría, proponiendo acá en la discusión, compañeros, interpreto posturas distintas de parte de las derechas colombianas y yo creo que la oligarquía colombiana, ¿no? Las grandes personajes del viejo régimen
les interesa el golpe blando como exploración, como posibilidad, como amenaza, pero yo dudo que lo vean ellos como algo efectivamente realizable. ¿Por qué? Bueno, aquí habría que pensar de dónde venimos. Venimos del estallido social de 2021, venimos de un ciclo creciente de movilizaciones, venimos de una efervescencia del pueblo en las calles sobre la cual habría mucho que decir, y este gobierno es la constatación de ese nuevo tiempo político en el que hay un pueblo dispuesto a salir a las calles. El viejo, la oligarquía colombiana, los grandes representantes del viejo régimen, yo creo que son perfectamente conscientes que un golpe contra Gustavo Petro significa un costo económico, político inmenso. No sabemos las consecuencias y sabemos perfectamente que los grandes capitales no se pueden permitir una parálisis del país. Yo creo que los personajes no están pensando realmente en un golpe porque saben su costo y les interesa más bien es el ruido mediático, la derrota mediática y simbólica, la parálisis de la reforma sobre todo y el agotamiento, en fin, del proceso en medio del ruido hasta el punto de que lleguemos pues a una eventual restauración del viejo régimen en 2026. Esto hablando pues de oligarquía colombiana. Ahora, hay unos personajes que sí hay que tomarse muy en serio y que sí fantasean con un golpe blando e incluso con más, con un golpe fuerte militar. Estaba viendo que hace unos días una cosa muy sintomática del nuevo gobierno, el comandante de las fuerzas militares hizo un llamado a las filas a no meterse en la discusión y en el debate político, porque desde luego hay cabezas calientes ¿no? y que están estimulando no solamente la idea del golpe blando, sino de una involucración mayor de las fuerzas militares en un eventual golpe más fuerte. Pero bueno, decía que entonces les interesa el golpe blando, sobre todo a las cabezas más calientes de la ultraderecha, a los más delirantes miembros de esa vieja oligarquía, que hay unos personajes como Francisco Santos, Pacho Santos, que bueno, fue vicepresidente de Uribe y es un personaje muy curioso y casi delirante, y a esos reductos uribistas que son muy combativos y que podemos llamar, parece interesante plantearlo como una especie de uribismo sociológico, ¿no? O casi que paramilitarismo sociológico para remitirnos a otros conceptos. Y es esa capa de la población que está dispuesta a irse a las armas con todas. Hay cabezas calientes que toman muy en serio la idea de golpe blando, pero yo no creo que sea una cosa unánime entre las derechas. Iván, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estabas hablando, coincido contigo en el sentido de que hablan más del golpe blando, en mi opinión, que realmente tienen esa necesidad de hacerlo, ¿no? A nivel, o sea, generalizado, por decirlo de alguna forma. Me parece que es una manera más de deslegitimar el gobierno de Gustavo Petro para garantizar que no haya ninguna continuidad, ninguna posibilidad de que continúe el pacto histórico una vez pues se acabe su mandato. Y en este sentido te quería preguntar, faltan 2 años para que ese mandato se acabe. ¿Hay algún liderazgo que pueda y tenga chances para sustituir a Gustavo Petro y que pueda disputar el poder en Colombia? Y después, a nivel calle, ¿cuál es el apoyo a esos personajes que dices que realmente fantasean con el golpe duro? 2 preguntas te hago. Claro. Esta desde luego es una cierta angustia, lo hablábamos hace unos días, una cierta angustia que tenemos sobre el 2026. Sí, claro que hay liderazgos. Claro que hay liderazgos. Yo tengo simpatía personal, pues desde luego, y política por muchas personas, entre esos el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Hay gente, pero desde luego no tenemos nadie en este momento con la acogida popular, el cariño popular de Gustavo Petro, y ahí nos sentimos desde luego un poco desubicados, y muchas fuerzas se van a mover esos 2 años, hay muchas apuestas al respecto, pero habría que decir de todos modos que si las fuerzas progresistas de izquierda, movimientos sociales, no tenemos un personaje
un personaje, una persona, un hombre, una mujer con el perfil de presidencial en estos momentos, y tal vez eso no sea necesariamente un problema. Hay que decir que la derecha tampoco lo tiene, ¿no? La derecha está incluso más perdida. Tan perdida está que estamos hablando de Vicky Dávila como candidata presidencial. De hecho, hoy que hablamos y ayer está esta mujer haciendo una serie de, me decía alguien que está haciendo como alocuciones presidenciales, ¿no?, de precandidatura. Petro le contestó hoy por Twitter y le dijo: vea, ya es la última vez que me pronuncio usted, porque ya no sé si hablo sobre una periodista o sobre la candidata de la extrema derecha, ¿no? Entonces, tan perdidos están, tan atolondrados y tan perdida está la derecha colombiana que no les toca recurrir a un personaje como Vicky Dávila. Ahora bien, yo creo que este proceso político, como decía, no se podría entender sin las movilizaciones de 2021, sin la acogida popular de Gustavo Petro y Francia Márquez. Tanto es así que este 1 de mayo es bonito, porque llevamos en el ciclo de la última década de movilizaciones, hablábamos, los compañeros de mayor edad pues nos decían que eso siempre recordaba al paro cívico de Buenaventura, perdón, al paro cívico nacional de 1977, que era la gran referencia de la movilización social pues de las últimas décadas en Colombia. Y ahorita de repente en la movilización del 1 de mayo, que fue inmensa y vital y muy reveladora políticamente, me decían compañeros, ¿no? Dije, carajo, recuerda al estallido social de 2021, ¿no? Ahora la gran referencia que tenemos es el estallido social de 2021 y porque es efectivamente la escuela política de la Colombia de hoy, que no se podría entender sin eso. Me gusta insistir que el triunfo electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez es sobre todo una constatación de un cambio político, de una nueva gramática política que se estableció en el estallido social de 2021. Y este 1 de mayo, y conecto ya casi la pregunta, Ina, perdón, este 1 de mayo fue extraordinario porque Gustavo Petro dijo: yo voy a salir con el pueblo en las calles. Y apareció pues el establecimiento mediático colombiano a decir que cómo se le ocurre al presidente apropiarse del 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores, ¿no? Y da risa porque entonces toda la historia de Colombia, los expresidentes agarraban y enviaban a la policía a reprimir el 1 de mayo y les parecía perfectamente, les parecía que no pasaba nada y que era el orden correcto de las cosas. Pero ahorita aparece Gustavo Petro y dice: yo voy a marchar como presidente con los trabajadores, y se escandaliza el establecimiento político mediático colombiano, ¿no?, a decirle que qué irrespetuoso que es Petro a meterse en esa fecha. Pues no. Pues no, y si ven hay gente que vive segmentando luchas y diciendo que la lucha de los trabajadores no tiene nada que ver con la lucha, ambiental, y la lucha feminista no tiene nada que ver con la lucha anticolonial. Hay otras personas más lúcidas, a mi juicio, que nos hablan que estamos enfrentando pues un proyecto de dominación sistémico y tenemos que coordinar luchas, tenemos que unir luchas. Pues bien, Gustavo Petro aparece ese 1 de mayo y dice: en el día de la fecha mundial, la fecha icónica de los trabajadores en el mundo, vamos a no solamente reivindicar los derechos laborales y la reivindicación histórica de la clase trabajadora, sino que además vamos a traer a colación las reformas urgentes que tenemos en Colombia. Entonces vamos a marchar, a hablar también de la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma a la salud y un largo etcétera. Pues bien, fue un 1 de mayo estremecedor de lo grande, que nos recordó al estallido social de 2021, que nos recordó el lugar que tiene el pueblo en las calles, el potencial de movilización y que bueno, que se analiza junto al 21 de abril, que fue la marcha de los ataúdes de la derecha, pues hay que pensarlo como bueno, que Colombia de todos modos está avanzando un poquito en el proyecto democrático, porque nos estamos enfrentando en marchas y por lo menos no salen muertos de ahí, no salen gente mutilada y como siempre hemos visto. Pero mi punto es que claro que hay una acogida popular de parte de las multitudes en Colombia, que si bien parecen no muy presentes en el día a día, en los medios de comunicación y en el discurso dominante, están ahí, y están ahí con el recuerdo reciente del estallido social. Y claro que esa es la gran fuerza, y eso es que insistimos siempre, la gran fuerza de este gobierno, el gran potencial de este gobierno, y es que el pueblo está dispuesto a salir a las calles. ¿Tiene alguien una acogida como Gustavo Petro en este momento, como Francia Márquez, al menos un estímulo? No lo tiene, pero puesto que es el pueblo en las calles,
yo tengo esperanza, ¿no?, de que en el momento de que nos decantemos por un candidato o una candidata, vamos a tener movilización social. ¿Tiene en la derecha, y la pregunta de Dina específicamente esta, ¿tiene la derecha un personaje con esa acogida popular? No. Definitivamente mi respuesta es no. No la tiene. Ellos no tienen las calles. Iván, además de la denuncia de este golpe blando que hizo el presidente Gustavo Petro el 8 de mayo, cuando fueron las ponencias ante el CNE, ha insistido con una serie de iniciativas, tanto Gustavo Petro como el Pacto Histórico. En el caso de Gustavo Petro, creo que el 12 planteó nuevamente la convocatoria, la posibilidad de convocatoria en la Asamblea Nacional Constituyente. En el Pacto Histórico se está organizando alguna instancia, me da la sensación de una reunión más bien de diferentes tipos de colectivos de base, y entonces la Minga, el Pacto o sectores populares para fines de mayo como una Asamblea Nacional por las reformas, por la paz, por la democracia, creo. Este tipo de iniciativas que se están planteando son iniciativas de movilización que realmente buscan destrabar la situación en el Congreso. ¿Lo ves como una plataforma política para desarrollar los próximos 2 años e incrementar la movilización con una mirada más electoral? ¿Cómo la ves? Sí, veo que es fundamentalmente, todas las opciones que has planteado creo que son ciertas. Es urgente, lo decía Petro en estos días, esa movilización para resistir y para avanzar. Y es bajo el recuerdo de, efectivamente, de dónde venimos, la conciencia de dónde venimos. Y sucedió justo en las denuncias de golpe blando de estos días su iniciativa de gobierno. Ya se había hecho en los gobiernos en el territorio, en los territorios. Se ha hecho en Buenaventura, se ha hecho en la costa Caribe, en el Pacífico, en varios pueblos del Pacífico, lugares a los que no había ido nunca, ¿no? Ya no digamos los ministros, sino ni siquiera el presidente de la República. Y han tenido esa estrategia de repente de sacar el gobierno de la Casa de Nariño y de Bogotá y los palacios fríos donde siempre han estado y comenzar a hacer presencia territorial en las regiones. Y yo creo que eso tiene un doble efecto, ¿no? Un efecto de enfatizar los problemas puntuales de cada región, pero al mismo tiempo de movilizar a la gente, claro que sí, ¿no? Hay un doble propósito. Y esta semana hicieron algo que me parece conmovedor y me entusiasmó mucho: gobierno en los barrios populares. Se fueron Petro y el alto gobierno y todos los ministros a trabajar en barrios populares de grandes ciudades en Colombia, y entonces estuvieron en Soacha, y en Barranquilla, y en Cartagena, y en Santa Marta, y en Manizales, en Pereira, en Buga, en Tuluá, y terminaron en Cali, en el Coliseo del Pueblo. En el Coliseo del Pueblo, y de repente no lo nombraron como gobierno en los barrios populares, sino gobierno con los barrios populares. Claro que esto es una forma de enfrentar los problemas puntuales en todos esos sectores, pero además de buscar la movilización social. Está hablando Petro efectivamente del poder constituyente. No es tanto de la inminencia de una Asamblea Nacional, sino de la convocatoria del pueblo para que se constituya como una fuerza de cambio real y que eventualmente podrá desembocar una asamblea o no, ¿no? O no. Pero esa es la forma de destrabar las reformas, y entonces está haciendo el llamado repetitivo a las coordinadoras de fuerzas populares, que es lo que estabas comentando ahorita, y es, carajo, vamos a organizarnos. Tenemos que organizarnos, tenemos esta inmensa movilización, esta inmensa capacidad de convocatoria, este cariño popular que, insisto, que es lo que ha resguardado hasta este momento este gobierno, ¿no? Y que precisamente el ataque mediático es una forma de cortar el cariño popular hacia el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Petro, a donde va, es impresionante. La gente lo ha acogido como uno de los suyos, ¿no? La gente lo ha acogido porque hay un poder oratorio, hay una no solamente una amabilidad, sino una pedagogía permanente de no tratar al otro como subordinados, como lacayos, como siempre se ha manejado el poder en Colombia, sino comenzar a hablarle en relación de igualdad. Y por tanto la gente se ve interpelada en todo el país. A donde va es una estrella. Y yo creo que eso es lo que ha resguardado el proceso de cambio del gobierno hasta ahora. Creo que es la garantía de esa continuidad, y creo que es efectivamente el oligopolio mediático y las fuerzas del viejo régimen están haciendo todo lo posible para cortar ese cariño popular. Pues bien, tenemos ese cariño. Creo que está acertando en este punto
Petro y su gobierno en decir, hay que impulsar la organización popular, ¿no? Y si se impulsa desde arriba y desde abajo y desde todos lados, las coordinadoras de fuerzas populares para no solamente impulsar el proceso y garantizar y resistir ante las posibles embestidas de golpes, sino además para abrirnos paso para lo que se viene. Está bien insistir que en 2026 no termina esto, que esto es un proceso largo. Efectivamente, es un proceso largo y a nosotros en este programa nos gustaría ver que esto en 2026 continúe en el poder en Colombia, ¿no? Que no haya un cambio para después volver reforzados, que yo tengo esa seguridad de que incluso si llega la derecha en 2026 el pacto histórico va a continuar, no sé por qué, pero bueno, por lo que cuentas me confirmas bastante esta idea. Iván, tenemos un tiempo muy limitado. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nos gustaría charlar un poquito más, pero bueno, tenemos esta media hora, ya está. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros y esperamos volverte a ver en Macondo. Muchas gracias, compañeros. Es un placer inmenso. Muchos abrazos. Gracias, Iván. Hasta luego. Bueno, nos quedan 2 minutos para tratar un último tema que si alguien puede sintetizarlo rápido, Marco, creo que eres la persona idónea para eso. No sé por qué no. Yo no soy idóneo porque no soy Leandro, particularmente especialista, pero en Argentina hay una vieja canción de los años 90 de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que dice, si esto sigue así, todo preso es político. Y viendo las imágenes de la inundación en Brasil, uno se pregunta si esto sigue así, toda inundación no es también política. En vista de la dimensión y lo grave que está pasando en el vecino país, de hecho una inundación que ya está tocando Uruguay, está desbordándose hacia Argentina también, ¿dónde cabe esta pregunta? ¿Cuánto tiene que ver con un problema de un exceso de lluvia que a su vez está producido por el cambio climático y cuánto a su vez hay de negligencia urbanística, política, de gobiernos que han negado el cambio climático como el saliente de Jair Bolsonaro, lo cual da lugar a una combinación de variables que han arrojado imágenes terribles, de 80.000 aproximadamente refugiados, más de 140 muertos, Porto Alegre bajo el agua literalmente, policías patrullando arriba de motos de agua como una película distópica porque en medio de esta tragedia hay saqueos, también hay solidaridad porque hay muchos refugios y gente que ha viajado de todo Brasil para dar una mano con los damnificados. En fin, una escenografía absolutamente terrible donde se cruzan cambios climáticos, negligencias políticas y un gobierno que está intentando, junto con quienes están ahí poniendo el hombro y el pecho, salir adelante. Yo tengo varias preguntas. Una de ellas bastante lógica es cuánto de esto impactará en el futuro horizonte político, es decir, cómo será esto traducido dentro de la clave política. Pero me preocupa, y creo que debería preocuparnos a todos y a todas, la magnitud de lo ocurrido. Esto que decía, pasa en Brasil, pero no creo que Brasil sea la excepción, sino que es parte de una serie de eventos climáticos que vienen en escalada y que, como dice el proverbio, que Dios nos agarre confesados. Esto podría ser mi síntesis. Y esto podría ser nuestra final y despedida del programa, al menos en DirecTV. Luego seguiremos por YouTube analizando un poco más este drama climático que está sucediendo en Brasil. Pero nos despedimos de nuestros seguidores, oyentes que nos siguen por DirecTV. Y ahora seguimos por YouTube unos 10 minutos más. Leandro, si quieres añadir algo a este tema de las inundaciones y el cambio climático y el negacionismo del anterior gobierno de Bolsonaro, y entiendo que Río Grande do Sul es un estado gobernado por la derecha bolsonarista, ¿no? Sí, en efecto, la derecha es la
la derecha es la que gobierna Río Grande do Sul. La tragedia porque hay que ver cuáles pueden ser las causas, además de las enormes lluvias y el desborde del río Guaíba. Hay una afectación de casi 9 de cada 10 municipios de Río Grande do Sul han sido afectados. Río Grande do Sul es un estado que tiene 11 millones de habitantes y hay más de 600.000 desplazados. Y hay ciudades como Porto Alegre, ¿no?, capital del estado, que durante mucho tiempo más, una de las ciudades más importantes de Brasil, anegadas. Más de 150 muertos, como vos relatabas hoy al principio, y inundaciones que ya están llegando al sur de Río Grande do Sul. Esto es al Uruguay, ¿sí? Porque si uno ve la Lagoa Dos Patos al sur, se está aumentando su nivel al punto de unirse casi con la Laguna Merín, y ya hay desplazados en Uruguay como 3.000 o 4.000, también habían llegado a la frontera con Argentina. O sea, esta es una situación ya regional, aunque por supuesto tiene su epicentro en Río Grande do Sul. Más allá de la responsabilidad de toda la agroindustria, todos esos aspectos de cambio climático que se quieren negar, quiero mencionar, porque me parece impactante, el nivel de ayuda tanto del gobierno federal brasileño, como 9.000 millones de dólares, como la reacción inmediata del banco BRICS, presidido por Dilma Rousseff, que por otra parte proviene de esa zona, de Río Grande do Sul, que hace un desembolso de más de 1.000 millones de dólares, no simbólico, para ayudar a la región. Me parece que es bien importante esto. Lula viajó ya 3 veces, la solidaridad de todo Brasil es muy importante, pero también hay un enfoque que estás asumiendo y que me parece que hay que destacar, tanto de Lula como de Dilma Rousseff, de poner todas las fuerzas de Brasil a resolver una situación que es dramática, que es completamente dramática, y que el bolsonarismo nunca puede aceptar, tiene que asumir siempre que es un problema de las inclemencias, un fenómeno completamente histórico, y donde obviamente son consecuencia de los eventos extremos que están sucediendo. Recuerden, el año pasado, Ina, lo charlamos acá, Marquito, Uruguay la zona sur del Uruguay estuvo más de 70 días sin agua potable, porque no llovía. Pero si es que es la consecuencia de un mismo evento, de una misma negligencia, de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono que se producen en parte por la quema de los bosques amazónicos, de la deforestación, y nada, Argentina se queda sin cosecha el año pasado sin dólares, Uruguay se queda sin agua y Brasil está inundado. Es todo parte de un mismo fenómeno climático que a lo largo de muchos años en Brasil con Bolsonaro se ha estado negando, y es más. ¿Cuánto ha incrementado la deforestación entre 2019 y 2020 por los lobbies agro que tenía Bolsonaro, que influencian un 300%, una barbaridad? Y cuando las entidades científicas denunciaron esa realidad en Brasil, ¿qué hizo Bolsonaro? Actuó despidiendo al director del instituto, no me acuerdo, era un instituto ahora lo averiguo, pero era una cosa de ONG, una ONG. Mientras grandes señores del sector agro celebraban días de fuego y todo eso. No sé si se acuerdan, que eso sucedió en pleno mandato de este señor. Sí, Quiero decir, la escasez de agua en Uruguay es... Sí, lo que quiero no es para... Creo que este fenómeno de los eventos extremos es un fenómeno no solo regional, es un fenómeno mundial, y que también obedece, por supuesto, a conductas regionales o locales, como a fenómenos que trascienden. Aunque vos hagas todos los deberes bien en Uruguay, te puede caer cualquier evento, porque Uruguay es un rinconcito y depende de muchos otros procesos que se dan en otros lugares. Lula, por ejemplo, durante estos 2 años se ha visto
que se ha disminuido mucho la deforestación. De hecho, hay como una reversión de ese fenómeno que estuvo durante el gobierno de Bolsonaro, pero ya vemos lo que son estas inundaciones o lo que fue la sequía o lo que podemos esperar. No fue hace mucho también, el año anterior, fueron aquellos incendios en Chile, pero brutales. En Argentina también. ¿No? O sea, suceden eventos que es innegable a esta altura. Acá en Uruguay, por ejemplo, a veces en este mismo año, después de la sequía, vinieron también lluvias que a veces llueven, se llaman como eventos más 100, que desde el punto de vista de la estadística de los meteorólogos dice que ocurren una vez cada 100 años y ocurren acá una vez cada 2 meses a esta altura. O sea, ha cambiado muchísimo el clima en los últimos años. Es innegable eso. Los negacionistas niegan algo que es evidente para cualquiera que está observando, incluso los legos, lo que no sabemos, no tenemos especialidad técnica en estos temas. No, es que hace falta inversión pública, hace falta Estado, hace falta políticas, hace falta prevención, hace falta una serie de anticipaciones, amén de la gran política que está afectando y produciendo estos eventos como la deforestación. En el ámbito territorial hace falta políticas. Ahora están saliendo las primeras investigaciones sobre qué falló, qué no se hizo, qué faltó hacer para prevenir este tipo de acontecimientos. Me parece que ahí hay una tragedia y en el caso de Argentina estamos en la doble tragedia. Un negacionista del cambio climático que está desinvirtiendo todo lo estatal. Así que ojalá no nos agarre un acontecimiento de esta naturaleza porque tendremos muy poco para hacerle frente. Nos quedamos sin tiempo. Nos vemos el jueves que viene, muchachos. Nos vemos.